Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las oraciones copulativas. Son aquellas que están formadas por un sujeto, un verbo copulativo y un atributo. Ahora vamos a identificar las características que va a tener un atributo. Y para ello, primeramente vamos a ver que la oración atributiva o copulativa va a tener primero como componente un sujeto, un verbo copulativo y un atributo, ¿ya? Ejemplo, Pedro, que va a ser el sujeto, es el verbo copulativo, guapo, el atributo. Continuamos entonces. Veamos acá que el atributo va a ser una cualidad o una característica que tiene el sujeto. Por eso es que estas oraciones se caracterizan por tener un predicado nominal. Por lo tanto, Pedro, que es el sujeto, que es el verbo, y guapo, que es el atributo, ¿ya? Vamos a tratar acá de explicar por qué es una oración copulativa. Primeramente, hay que concentrarnos en que las oraciones copulativas están compuestas por tres verbos. ¿Cuáles son? El ser, estar o parecer, ¿no? Y muchas veces algunos estudiantes me consultaron de que pueden existir algunos verbos más y yo les indiqué que sí, ¿ya? Veamos entonces cuáles son los otros verbos que pueden funcionar con oraciones copulativas. Por ejemplo, están primero el verbo ser, estar y parecer, que habíamos dicho, pero también aquellos verbos que son sinónimos de estos tres verbos, ¿ya? Entonces, resultar, semejar, permanecer, seguir, yacer, volverse, hacerse, tornarse, ponerse y quedarse. Estos verbos también nos van a ayudar a formar oraciones copulativas, debido a que van a señalar un atributo o una cualidad del sujeto. Continuamos un poquito más con el tema. Hay que hacer hincapié de que las oraciones copulativas se caracterizan por tener un enlace, ¿ya? Este enlace va a ser el verbo puede ser, estar o parecer, o los que ya les indiqué. Entonces, este verbo va a ser de enlace entre el sujeto y el atributo. Por lo tanto, estas siempre van a llevar un predicado nominal, ¿sí? Entonces, continuamos. Vamos. Mis amigos serán los grandes pilares de mi vida. Aquí podemos apreciar de que tenemos un sujeto, también tenemos un predicado. Veamos cuál es el sujeto acá. Voy a utilizar el marcador para señalarlo mucho mejor. Y vamos a utilizar este con esto. Vamos entonces. Ya, antes vamos a hacer esto. Bien. Vamos a tratar de indicar muy bien y señalar cuál es el sujeto, el predicado, y para que puedan realizar el análisis sintáctico de las demás oraciones. Acá tenemos, por ejemplo, mis amigos, ¿no es cierto? Dice acá, mis amigos, que va a ser el sujeto y por lo tanto va a ser el núcleo del sujeto. Serán los grandes pilares de mi vida. El serán va a ser el verbo copulativo, ¿no? Y también va a ser el núcleo del predicado. También tenemos los grandes pilares de mi vida, ¿no? Y todo esto va a ser un sintagma, ¿ya? Un sintagma
verbal. Y aquí vamos a ver que tenemos un atributo, ¿no? Los grandes pilares de mi vida. Por lo tanto, podemos decir que acá tenemos como sujeto mis amigos, predicado serán los grandes pilares de mi vida. Ya, si nos damos cuenta acá, la oración, mis amigos serán los grandes pilares de mi vida, nos indica una cualidad de mis amigos. Por lo tanto, lo primero que vamos a identificar es el verbo. Primero hay que identificar que este verbo sea copulativo. Por lo tanto, estamos viendo que serán es un verbo copulativo. Por lo tanto, esto va a ser una oración copulativa. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán? Mis amigos, ¿no? Y este es el sujeto. ¿Qué serán mis amigos? Y ahí siempre le vamos a hacer la pregunta ¿qué? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué serán? Los grandes pilares de mi vida. Por lo tanto, ahí estamos indicando de que este es un atributo. Y hay que relacionarlo, los grandes pilares de mi vida, directamente con mis amigos. Y no directamente con el verbo serán, sino con mis amigos. Entonces, el atributo va a tener una entera relación con el sujeto. Y es lo importante acá, ¿no? Entonces, que el atributo tenga una relación directa con el sujeto. A partir de ello, veamos la siguiente oración. Rebeca es una gran comunicadora. Primero vamos a identificar, si a ustedes les parece mejor, si esto es una oración atributiva, tomando en cuenta que tenga un verbo copulativo. Ya veamos acá. Este verbo es un verbo copulativo, ¿no? Del verbo ser. Entonces, Rebeca es. ¿Cuál es el sujeto? Rebeca va a ser el sujeto. Y también va a ser el núcleo de este, ¿no? El atributo, una gran comunicadora social. Comunicadora. Entonces, estamos viendo acá de que el sujeto es Rebeca, el atributo es una gran comunicadora y ese nexo que los va uniendo al núcleo del sujeto y al atributo va a ser el verbo es o el verbo copulativo es, que también funciona como el núcleo del predicado, ¿no? También identifiquemos, el sujeto va a ser Rebeca y el predicado a partir del verbo hasta todo lo que va a ser su complemento, en este caso el atributo. ¿Ya? Entonces seguimos avanzando un poco más. Ya. Tu hermano parece un tipo muy listo. ¿Ya? Tu hermano va a llegar a ser acá el núcleo del sujeto. El verbo parece, del verbo parecer, un tipo muy listo. Un tipo muy listo va a ser el atributo, ¿no? Y también no nos olvidemos identificar que esto va a ser el sujeto y esto va a ser el predicado. Muy bien. Ya, hay que tomar en cuenta también acá de que en este caso estamos utilizando el verbo parecer, ¿no es cierto? Y el verbo parecer va a ser de nexo entre el sujeto y el atributo, ¿ya? Entonces, como esto está muy fácil, vamos a seguir trabajando y esta vez nosotros le vamos a poner acá. Elena, ¿ya? Va a ser el sujeto. Ay, perdón. ¿Ya? Elena va a ser el sujeto. ¿Ya? Y también va a ser el núcleo del sujeto. Lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a poner acá. ¿Ya? Luego tenemos el atributo que va a ser guapa en su cumpleaños y el verbo o el núcleo del predicado que va a ser está, del verbo estar, ¿no? Y entonces de esta manera voy a volver a señalar, voy a volver a utilizar el marcador, ¿ya? Y también esto.
vamos a utilizar el rojo, ¿no? Como hace rato. Entonces veamos acá. Elena es el sujeto, esta va a ser el verbo, muy guapa, el atributo, y después lo demás lo tenemos como acá, el sujeto, y todo esto, el verbo más su complemento o su atributo va a ser el predicado, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar de esa manera. Bien, lo que quiero aclarar aquí es que las oraciones copulativas siempre van a utilizar un verbo copulativo y hay que diferenciar que existen tres tipos de verbos, ¿no? El primer verbo es los verbos transitivos, el segundo los verbos intransitivos y el tercero los verbos copulativos, ¿ya? Al final voy a explicar cada uno de estos verbos para que no quede duda acerca de ellos durante la explicación de este tema. Pero antes voy a hacer una breve explicación. El verbo transitivo siempre va a requerir de un complemento. Ya, por ejemplo, cuando decimos ella compró qué, ¿no? Necesitamos saber qué compró. Entonces, ella compró donas. Entonces, el verbo transitivo compró va a requerir siempre de un complemento directo, ¿ya? Para poder comprenderse el significado de esa oración. Por el contrario, los verbos intransitivos son aquellos que van a hacer lo contrario, ¿no? En este caso expresan ya un sentido completo. Por ejemplo, cuando digo, mi amiga murió, el verbo murió expresa totalmente el significado y el concepto de morir. Por lo tanto, no necesita un complemento, ¿no? Es netamente completo su significado. Entonces, se entiende. También tenemos los verbos copulativos y los verbos copulativos son aquellos que no tienen significado por sí mismos. Es por eso que requieren un atributo, ¿ya? No necesitan un complemento directo, pero sí necesitan un atributo, ya que van a corresponder a un predicado nominal y por lo tanto necesitan un atributo que va a indicar la cualidad que tiene el sujeto. Y eso quiero que quede muy claro, que el atributo siempre va a expresar una característica o una cualidad del sujeto. Por lo tanto, las oraciones copulativas están compuestas por estos verbos copulativos, ya que van a enlazar el atributo con el sujeto, como ya lo hemos explicado. Vamos a avanzar un poco más y veamos acá que, vamos a ver acá que tenemos la oración copulativa o atributiva y la oración intransitiva. Muchas veces nos tratan de confundir porque van a utilizar verbos copulativos. Nosotros decimos, no, esto es sí o sí una oración copulativa. Pero en realidad no lo puede ser. Muchas veces los verbos copulativos llegan a ser utilizados en sintagmas, ¿ya? Y estos sintagmas expresan muchas veces, van a ser complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, ¿ya? Pero no necesariamente por ello van a ser una oración copulativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que reconocer el verbo, que sea un verbo copulativo, pero también hay que reconocer que después de este verbo, este verbo está enlazando un sujeto con una cualidad o un atributo que va a corresponder a una cualidad o una característica o un estado del sujeto. Entonces, si este verbo no va a corresponder a un atributo y va a ser un complemento circunstancial o de otro tipo, entonces no va a ser una oración copulativa. Veamos las diferencias. Oración copulativa o atributiva. Oración copulativa. ¿Qué características? Dijimos sujeto,
Voy a utilizar nuevamente el láser. Sujeto, verbo más atributo. ¿No? Ejemplo, Luis es inteligente. ¿Ya? O Luis está molesto. ¿Cómo identificamos esto? Veremos. Esta es la fórmula. Veremos entonces. Tenemos Luis es, que va a ser nuestro verbo, y está, que va a ser otro verbo. Nuestro verbo copulativo, ¿no? Entonces, veremos acá. Luis es inteligente. Inteligente es un atributo, ¿ya? Del sujeto que es Luis. Y acá también, Luis está molesto. Molesto. Molesto está mostrando un estado que tiene Luis. Por lo tanto, ambos van a ser oraciones copulativas o atributivas debido a que ambos están utilizando un atributo que es en este caso un estado y en este caso es un adjetivo, ¿no? Entonces, hay que también aclarar de que el atributo puede ser un adjetivo, ¿ya? Puede ser un nombre o puede ser una preposición, ¿ya? Entonces, una preposición que va a corresponder a un sintagma nominal. Ya enseguida explicamos esta parte. Vamos con las oraciones intransitivas. ¿Qué es lo que pasa con las oraciones intransitivas? Ya les dije que existen 3 tipos de verbos: el verbo transitivo, verbo intransitivo y verbo copulativo. Entonces, el verbo transitivo va a necesitar un objeto directo. Esto generalmente se da en las oraciones que tienen un predicado verbal. En este caso, oraciones copulativas y oraciones intransitivas generalmente tienen un predicado nominal, por eso es la confusión. Entonces, veremos aquí. La oración intransitiva hemos dicho que va a tener un verbo intransitivo, y el verbo intransitivo es aquel que por sí solo se comprende y no necesita un complemento. Pero muchas oraciones lo llevan, ¿ya? No un complemento directo, pero sí un complemento circunstancial, que puede ser de lugar, de tiempo y otros más. En este caso, Luis está en la playa, ¿ya? Veremos está, tiene si se dan cuenta, tiene un verbo copulativo, ser o estar. Por lo tanto, esto nos va a hacer confundir, ¿no? En la playa, este complemento, ¿ya? Es un complemento circunstancial de lugar. Y por lo tanto, este complemento circunstancial de lugar, ¿ya? No es un atributo, porque no nos expresa una cualidad, una característica o un estado de Luis. Solamente nos expresa en dónde está, ¿no? Pero no nos dice cómo está él. Hemos dicho que el verbo ser expresa cómo soy. El verbo estar expresa cómo estoy. Ya el verbo parecer, de la misma manera, un estado o una característica que tiene Luis, en este caso, ¿ya? Entonces, no vamos a encontrar aquí ninguna de esas situaciones, por lo tanto, en la playa es un complemento circunstancial que no va a llegar a ser un atributo, ¿no? Y esto va a ser, veamos aquí 2 ejemplos más. Tu padre suele venir los sábados. Cuando decimos esto, vemos acá que tu padre, ¿ya? Va a ser el sujeto. Primero veremos acá los verbos, antes para ver si es una oración copulativa, no para ahorrarnos el tiempo cuando queremos hacer el análisis sintáctico, ¿ya? Y morfológico, por lo tanto. Suele va a ser el verbo, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá, verbo copulativo. Excelente. Pero tenemos tu padre, que va a ser el sujeto. Tu padre suele venir los sábados. Suele, ¿ya? Del verbo soler. Por lo tanto, acá, venir los sábados. Venir los sábados va a ser un complemento circunstancial de tiempo. No nos expresa venir los sábados de qué característica tiene tu padre
o un estado, ya les dije, cómo es él, cómo está, no, sino simplemente nos expresa dónde está, ¿no? O cuándo es que viene. Entonces, no vamos a encontrar acá ninguna oración copulativa o atributiva. Esta no es. Entonces vamos a poner acá una X. La estatura de los pigmeos suele ser menor de 1,50. Veremos acá. Suele, ¿quién? La estatura de los pigmeos. Entonces esto va a ser un, esto va a ser nuestro sujeto, ¿ya? Suele ser menor de 1,50, ¿no? Entonces, este suele nos está llevando a un atributo, nos está dando una característica acá de la estatura de los pigmeos. Entonces, ¿quién? Le preguntamos a Suele, la estatura de los pigmeos. ¿Qué pasa con la estatura de los pigmeos? Y aquí hay una característica, suele ser menor de 1,50. Nos está dando una característica, por una cualidad de la estatura de los pigmeos. Por lo tanto, esto funciona como un atributo y va a llegar a ser una oración copulativa, ¿no? Entonces, esto hay que tener muy en claro de que muchos verbos, que ya les he mostrado una lista, por lo general, otros dicen que se resume en tres. Entonces, solamente existen 3 verbos copulativos, que son el ser, estar o el parecer, ¿ya? Pero no, pueden ser más, puede ser el permanecer, ¿cuál les había dicho? El asemejar, ¿ya? Entonces, puede ser el resultar, ¿ya? Entonces, estos verbos, y hay muchos más que van a ser sinónimos de parecer o de ser o estar, que van a llegar a formar un sintagma nominal que va a ser de atributo, ¿ya? Pero claramente hay que indicar acá que tienen que ser sinónimos de esos 3 verbos y también hay que ver que estén acompañados de un atributo, ¿no? Entonces, este verbo copulativo siempre va a ser un enlace entre el sujeto y el atributo. Vamos a continuar un poco más con el tema. Más ejemplos, veremos entonces. Acá vamos a distinguir tres oraciones, ¿sí? Paloma está contenta, Paloma llegó contenta y Paloma está en París. Vamos a ver acá. Paloma va a ser el sujeto, ¿ya? En las 3 oraciones. Este es el sujeto, ¿ya? Y núcleo del sujeto porque es el nombre o sustantivo, ¿no? Está contenta. ¿Es un verbo copulativo? Sí. Este es un verbo copulativo. Le vamos a poner verbo copulativo. Es un verbo copulativo, ¿ya? Y contenta va a expresar una cualidad de Paloma. Por lo tanto, esto va a ser un atributo. Esto es una oración, ¿ya? Modelo de la oración copulativa o atributiva. Perfecto, está excelente. Esta es una oración copulativa. Acá, Paloma llegó contenta. Llegó no es un verbo copulativo. ¿Qué verbo es? Transitivo, intransitivo. Llegó va a ser un verbo transitivo, porque requiere de un objeto directo. No se entiende el llegó, solamente cuando tiene contenta vamos a ver que sí va a tener un contenido esta oración. Paloma llegó contenta y contenta va a ser un complemento predicativo. Va a ser un complemento predicativo. ¿Ya? No es un complemento directo ni un complemento circunstancial, va a ser un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque va a corresponder a una oración que tiene acá un verbo transitivo, ¿ya? Y es por eso que tiene un complemento
predicativo. Paloma, perdón, sería verbo intransitivo, ¿no? Antes de que me olvide. Paloma está en París. Veremos, Paloma está en París. Está va a ser el verbo. ¿Es copulativo? Sí, en París. Paloma está en París. Y este va a ser un complemento circunstancial, ¿no? De lugar. Por lo tanto, esto no va a ser una oración copulativa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesariamente aquí tiene que haber un atributo, ¿no? Y ya, vamos a continuar. Acá hemos dicho que esta oración es copulativa porque tiene un verbo copulativo y expresa acá una característica, una cualidad de un estado, en este caso, de paloma. Acá veremos en la segunda oración. Ya, vamos a ver acá. ¿Cuál es el análisis? Paloma va a ser el núcleo del sujeto. Esta va a ser el verbo copulativo. Contenta va a ser el adjetivo atributivo, ¿no? Y todo esto, si tuviera más, ¿no? Que dijera las palomas negras o las palomas blancas, ¿no? Puede ser más, pero en este caso solo tenemos uno que va a llegar a ser el sintagma nominal. Verbo copulativo más adjetivo. Acá vamos a ver que esto va a ser un sintagma nominal. Está contenta. Y a la vez va a ser un predicado nominal, ¿no? Estamos haciendo el análisis sintáctico de la oración. Este anillo es de oro. Sintagma preposicional. Veremos acá. Este anillo va a ser el sujeto. Va a ser nuestro verbo. De oro va a llegar a ser su complemento de este sujeto, de este verbo. Por lo tanto, va a ser un sintagma preposicional. ¿Ya? Y vamos a ver acá que es un verbo copulativo. ¿Ya? Y de oro va a ser, acá tenemos una preposición. Hemos dicho que los atributos pueden ser puede ser un sustantivo, un adjetivo o una preposición. En este caso estamos utilizando una preposición. Por lo general, siempre se utiliza la preposición de. Hemos avanzado en la morfología de que existen varios tipos de preposiciones. En este caso, vamos a utilizar la preposición de. Y veamos que este de más el verbo más su complemento nos va a dar un sintagma preposicional. Por lo tanto, esto va a funcionar como una cualidad. Nos dice el material de este anillo, por lo tanto, esto va a ser un atributo. ¿Ya? Y entonces, esto es una oración copulativa. Ya, ahora hay que tomar en cuenta de que siempre, ya, existe una manera de darnos cuenta de que si esto es una oración copulativa. Cuando le preguntamos al verbo, ¿ya? ¿ya? En este caso, vamos a ver, este atributo de oro puede ser sustituido por lo, ¿ya? O lo es, por lo está o por lo es. En este caso, como estamos utilizando el verbo es, vamos a decir, este anillo es de oro, o también podemos decir, este anillo lo es, ¿no? En este caso estamos sustituyendo el atributo que es oro por lo. Entonces, vamos a utilizar la palabra lo. En este caso, veremos que paloma, volveremos al ejemplo de paloma. Paloma está contenta y entonces
en vez de está contenta, vamos a utilizar lo, ¿no? Paloma lo está. Por lo tanto, estos se pueden sustituir sus atributos por el artículo lo. Entonces, vamos a, por el pronombre lo. Y por lo tanto, se puede, vamos a decir que estas dos son oraciones copulativas o atributivas. Ya, y aquí estamos explicando muy bien, lo puedes sustituir por lo, ya que es un pronombre, ¿no? Lo está y lo es. El atributo y el sujeto concuerdan siempre. Hay que tratar de entender esta parte, ¿ya? Y este atributo se refiere al sujeto, ¿no es cierto? Es por eso que siempre concuerdan el predicado o el atributo con el sujeto, ¿no? Bien, continuamos un poco más, ¿ya? Acá les estaba explicando, antes de que nos olvidemos, que los verbos transitivos, ya, van a ser aquellos que pueden tener un objeto directo, ya están asociados, está asociado que los complementa, ¿no? Por ejemplo, ver y pintar, ¿ya? Y hay muchos más verbos, ¿no? Entonces, acá hay que detallar de que los verbos transitivos pueden tener este objeto directo. Ejemplo, el hombre que hemos contratado sacará fotografías, ¿ya? ¿Quién? El hombre que hemos contratado. Y aquí está el verbo, sacará. ¿Qué sacará? No se entiende. Por lo tanto, hay que completar con fotografías, ¿no? Entonces necesita un objeto directo o un complemento directo. Los verbos intransitivos no pueden tener un objeto asociado, pues su sentido viene dado por sí mismo, ¿no? Sonreír. Por ejemplo, por favor, no grite. Mis hermanos ya llegaron. No necesitan más explicación. Ya llegaron y no grite, que es el verbo, que son los verbos en este caso, no necesitan un complemento, un objeto directo. Y los verbos copulativos que necesitan inevitablemente la presencia de un objeto complementario que va a ser un atributo. Ejemplo, ya tenemos los verbos ser, estar o permanecer. Y ya lo hemos explicado, ¿no? Muchas gracias por su atención. Espero que se haya comprendido este tema de la oración copulativa o atributiva.